peso dividido entre la gravedad, nos da una idea mucho más clara de la materia y de las fuerzas que destruye un signo. Y ahí pensamos que cuando un signo actúa, lo que destruye al signo es la propia masa. O sea, la fuerza sale porque una persona que es más pesada siente más fuerza que una persona mucho más delgada, porque es la masa por la aceleración de quién? De la gravedad. Ahora, claro, la mente cartesiana normal del ser humano existe una línea y una línea. Y como si el terremoto fuera así. Pero no es así, el terremoto sigue una serie de líneas que son totalmente aleatorias. Pero lo que también tendremos que ver es que cuando hablaba Galileo era de una línea recta. Cuando hablaba Newton era decir, cuando una línea recta cambia de dirección es que aparece la fuerza. Nunca podrá cambiar de dirección si no aparece una fuerza, ¿no? Entonces, con esos dos conceptos que tienen una diferencia de 50 años nada más, podemos decir que el sismo, si se mueve así, van a aparecer una serie de fuerzas cada vez que cambie de dirección. Una serie de fuerzas por todos lados. Y que esa serie de fuerzas van a tener la intensidad directamente proporcional a la masa. Si por desgracia uno de los movimientos del sismo coincide con la dirección de esta viga, el peso de esta viga dividido entre la gravedad, que es aproximadamente 10, el peso de esta viga dividido por la gravedad, nos va a generar una fuerza que va a tratar de destruir esta parte del edificio. Igualmente, esta viga de borde va a tratar de destruir. Entonces, estamos haciendo estructuras pesadísimas que, si están mal configuradas, pueden ser especies de ariel. O sea, imagínenselo por un instante nada más. Imagínenselo por un instante, toda la estructura llena de vigas, columnas, etc. Y que de repente comienzan las vigas a moverse por todos lados, coincidiendo cada vez con la dirección de la aceleración generada por el cambio de dirección. Apenas hay un cambio de dirección, se genera una aceleración, porque aparece una fuerza. Uno hace así con una cuerda y está dando vuelta gracias a que hay una fuerza centrípeta. Entonces, comienzan a aparecer infinidad de fuerzas que, por supuesto, nosotros como ingenieros no lo podemos analizar. No podemos analizarlo, sencillamente hay que decir la verdad. Nosotros trabajamos a la adivinanza, decimos, aproximadamente la probabilidad de que esto suceda es 1 en 100.000, esto es 10.000, etcétera, etcétera. Bueno, veamos todo el paquete. Y con el paquete consideramos que la fuerza está aplicada en el centro de la gravedad y con eso, chao, se cayó, ¿no? Pero en realidad habrán visto que muy poco se analiza la destrucción de un edificio. Yo no veo nunca que analicen la destrucción de un edificio. No veo jamás que haya ingeniería que va directamente a decir, ¿por qué se ha roto así? ¿Por qué ha venido acá? Y esa vía que estaba ahí, ¿por qué está acá? Y esta acá, ¿cómo? O sea, a través de cómo terminó el edificio uno puede reproducir cómo llegaron las fuerzas y coincidir con el sismógrafo que tiene uno en el laboratorio y ver cómo eso ha ido incidiendo. Eso todavía no lo estudiamos, yo no sé por qué, pero debería estudiarse. Pero eso no significa. Cuando hay sismo es mucho más fácil, porque cuando hay sismo, de repente usted dice, hey, ¿por qué acá hay una fisura? ¿Por qué hay una fisura así? Y allí no hay. ¿Y por qué hay tal cosa? ¿No? Y hasta podríamos ver en qué momento se dio esta fisura. Esa fisura se dio primero, en la que está allá, etc. Todo eso podemos ver y podemos medir la intensidad de la fisura, que la fuerza que produjo la fisura simplemente por la longitud, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es obvio que se va a dar muy pronto en la ingeniería, una ingeniería mucho más avanzada que la ingeniería que tenemos ahora, esa que se está cayendo en Pakistán, que se está cayendo en Polonia, que no soporta en Catrina la presión del agua. Es una ingeniería de ahora. Esa ingeniería que se le ha caído a los edificios en Concepción, se han volteado los edificios. Es ingeniería de ahora, hecho con lo último de la ingeniería. Ahí nos damos cuenta que a la ingeniería todavía le falta algunas cosas que, conforme sea más fuerte el suceso de la catástrofe, hay que tener mucho más cuidado. Pero lo que me parece genial es que en la tensionancia no vamos a tener tanto cuidado. Porque ¿qué peso puede ser?
Y finalmente una catástrofe terrible de que hay un trozo de superficie, ¿no? Que son aproximadamente 7 kilos en la cabeza, ¿no? 7 kilos. Y bueno, 7 kilos como total, pero al final te cae la cabeza más o menos 200 gramos, que te está cayendo una tela de araña y todo. O sea que al fin y al cabo tiene todos estos tipos de ventajas que hay que tenerlas en cuenta. Porque ustedes hacen su proyecto y van a decir, bueno, pero si todo el mundo lo hace. Pero le van a decir, oye, pero ¿qué ventajas tiene? No sé, es barato. O es caro. O mi primo lo hace. O te doy comisión. Pero ninguna de esas es consistente que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto fue así, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas. Muchas cosas que uno puede ir poco entendiendo. Hay una cosa interesante. Como la tela es tela, siempre tiene el mismo espesor, 1 milímetro máximo, 1,5 milímetros, cuando tiene, ¿cómo se llama eso que se llama, señores? Porque no se pegue los huevos, teflón. Tiene teflón, tiene una serie de características ahora para la electrostática, para que no se pegue el polvo, infinidad de cosas tiene ahora la tela, ¿no? Uno dice, conforme, si tengo que cubrir 20 metros, la tela pesa siempre 800 gramos. 40 metros, siempre 800 gramos. 100 metros, siempre 800 gramos. Mientras que tienes una estructura de concreto, si tiene 10 metros, bueno, puede tener 25 centímetros de espesor. Si tiene 20 metros, 30 centímetros. 40 metros, cuídate, tiene que ser cada vez más material. O sea, cada vez tenemos más material conforme va creciendo, eso no es normal. Y esto no, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Todo depende de la tensión que va a tener. Y la tensión siempre va. Y ese es otro concepto que tiene que tener bien claro, clarísimo. Porque el primero que te va a decir, no, ¿para qué lo vas a hacer? En vez de decir, ¿sabes qué? No entiendo un carrizo lo que están haciendo acá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo calculo? No tiene la menor idea de cómo lo va a calcular. Porque él ha calculado toda la vida con su manual. Y el manual ni en la última página dice nada de cómo calcular. Entonces se hace un problema. Y si hace el problema y tú le dices que no sabes cómo calcularlo, pues peor. Tú le dices, ¿sabes qué? Piensa que son cables. Sí, cables. En vez de que una superficie de polvo es cable. Sí. Ya es cable, claro. Y su único problema es que es cable. Cálalo para aquí, para allá y es cable. Hay otro problema, pero es mucho más difícil, que tú no lo sabes, pero nosotros como arquitectos sí lo sabemos. Eso no te metes en eso. Nosotros te vamos a hacer algo que pueda funcionar como si fuera cámara. Y se acabó. Punto. ¿No? Y va a tener, y además le van a decir un problema, una respuesta que sí va a entender cualquier ingeniero. ¿Sabes qué? Es un problema de estabilidad, no de resistencia. Es de estabilidad. Que la estructura esté colocada en un sitio en que esté estable, que no esté que se mueva por aquí, por allá, que hay que ponerlo y encontrarlo bien para que no se mueva, etc., ¿no? Si no es un problema de estabilidad. Y veníamos hablando la vez pasada, por ejemplo, que una barra de acero así, en un mundo de 2 dimensiones, digo de 2 dimensiones para que no piensen que se venga para acá, ¿no? Y que está unido cada uno con rótula, ustedes inmediatamente se lo imaginan que no sirve para nada, porque esto se va a hacer así, la rótula va a estar para acá, la otra